Muy buenas noches, ¿cómo Buenas noches, están? hermana. Buenas noches, hermana. Bienvenidos, Carlos y Pau, y muy buenas noches a todos los que nos están siguiendo. Esperamos que estén participando realmente de esta semana. Ya estamos a mitad de la semana de formación y pues con mucha alegría y con mucho gusto estamos aquí compartiendo con ustedes. Vamos a iniciar este día con una pequeña oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tu casa estamos, oh Señor, con alegría, porque comprobamos ser hermanos de un Padre común. Somos tus hijos que en torno a tu altar, en ti queremos amarnos, Señor. Somos tus hijos que en torno a tu altar, en ti queremos amarnos, Señor. Bajo tu mirada bondadosa nos ponemos hoy, para que bendigas a tus hijos y les des tu amor. Somos tus hijos que en torno a tu altar, en ti queremos amarnos, Señor. Somos tus hijos que en torno a tu altar, en ti queremos amarnos, Señor. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a disponernos a que el Señor toque nuestra mente y nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos, Señor, bajo tu mirada bondadosa. Reconocemos, Señor, cuál es nuestro origen. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos sabemos hechos por ti y amados por ti. Te damos gracias, Señor, por las diferencias que has hecho entre el hombre y la mujer, cómo nos has hecho únicos y cómo nos haces complementarios. Gracias, Señor, y esta noche te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, para que todo lo que hablemos en esta noche toque nuestro corazón y nos pueda llevar y nos pueda mover a cambiar, Señor. Te lo pedimos, Señor, con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues les damos muchas gracias por estar aquí, por estar en este día. Vamos a tocar ahora otros temas del libro que estamos pues aquí estudiando y que, bueno, ya saben que lo tienen en la página de internet de la parroquia. Lo pueden descargar si no lo han descargado. Y síganlo, léanlo, porque es más profundo de lo que ahorita pues nosotros hemos abarcado por el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a recapitular nada más un punto de lo que se estuvo viendo ayer y antier, para ya entrar de lleno en el tema de hoy, en donde vamos a empezar a ver incluso ya las consecuencias que el pecado de verdad tiene en el matrimonio y en cada uno, ¿no? Y lo que debe de pasar, ¿no? Realmente entre hombre y mujer. Sí, pues bueno, hablábamos que este libro nos lleva
a conocer nuestra doctrina, lo que nos dice, lo que nos enseña la Iglesia Católica, que nuestra naturaleza es buena porque fuimos creados por Dios, estamos heridos por el pecado original, y esto es importante que lo vayamos reconociendo. Y hacíamos, pues íbamos contando un poco el relato del Génesis. Hablábamos de que necesitamos esa sabiduría de Dios para entender lo que Dios nos quiere decir a través de este relato. Que hay diferencias entre el hombre y la mujer, pero viene de un principio, de un pecado original que ha tocado, pues como veíamos, todo, la naturaleza, la humanidad. Y pues hoy vamos a profundizar un poquito más porque es cierto que el pecado original nos tocó al ser humano, pero hay diferencias en la forma por nuestra naturaleza, por la naturaleza que fue creada el hombre y la mujer. Entonces vamos a ver esas diferencias, cómo el pecado original pues nos ha tocado. Bueno, pues esas diferencias, ¿verdad? En realidad vienen siendo también para complementarse entre el hombre y la mujer. Decíamos ayer que el hombre pues era más racional, la mujer pues más compleja y sobre todo tendemos a ser más espirituales, más profundas, y entonces ambos se complementan, entonces no vamos a hablar de diferencias que pongan como rivalidades entre el hombre y la mujer, sino al contrario, viene haciendo, como lo fue desde un inicio, una ayuda, así lo dijo, ¿verdad? Una ayuda viene siendo la mujer que es la amiga del hombre, de Adán, y que ella viene siendo también esa que pone esa pues chispa, vamos a decir, el amor, ¿no?, en la familia, y que busca sobre todo esa profundidad en lo espiritual, que es la fuente de donde se alimenta el matrimonio. Sí, y bueno, ahorita tocando el punto de que la mujer es un auxilio, ¿no? Lo llama como auxilio. Y me gusta cómo hace referencia a ese auxilio, porque en la palabra de Dios ese auxilio lo maneja normalmente cuando habla de la ayuda de Dios hacia el hombre, ¿no? Uh-huh. Dice el Salmo, levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? Uh-huh. El auxilio me viene de Dios. Entonces, ese auxilio, la mujer está puesta como auxilio, precisamente como esa ayuda de Dios hacia el hombre, ¿no? Recordando que el hombre es un ser religioso por naturaleza, porque su primer contacto era con Dios antes que todo. Pues Eva viene a ayudar, ¿no? Dice el auxilio semejante a él, y viene a complementar, como bien dice, ¿no? Esa parte de comunicación con el hombre. Y precisamente lo que platicábamos hace rato, que, bueno, la mujer viene a comunicar, tiene esa forma de escuchar, porque aparte de que saben hablar muy bien, ¿no? Luego dice, ¿no? Pero no solo eso, no cataloguemos nada más de esa forma. La verdad es que las mujeres son también de muy buena escucha, ¿no? Saben escuchar, porque pues también para eso fueron creadas, para escuchar, ¿no? Y yo creo que como hombres nosotros no hemos valorado también esa parte, ¿no? De la escucha. Y pues al ser un ser de escucha y de diálogo, pues obviamente pues era la presa más importante para el enemigo, porque el hombre pues realmente su relación era con Dios, y el enemigo pues encuentra con la mujer un perfecto interlocutor, ¿no? Con el que puede hablar. Dice, pues ella fue para escuchar y para hablar, pues con ella fue con la que me voy a meter, ¿no? Sí. Y más porque era el enemigo más grande que encontraba Satanás en ese momento, ¿no? Sí, esto es verdad, y esto hay que reflexionarlo un poquito más. Hablábamos que es verdad que Dios de alguna manera nos hace con esa fortaleza espiritual. De cierta forma, entonces nosotros tenemos como somos adversarios más fuertes hacia Satanás. Y obviamente el ataque iba a venir por ahí, directo a la mujer. Y lo vemos hoy en día. Vemos realmente cómo el ataque sigue siendo directo a la mujer, ¿no? Cómo en realidad por muchos lados nos bombardean para robarnos esta esencia, para la cual fuimos llamadas, ¿no? Entonces, es cierto que somos adversario fuerte y escuchamos la voz de Satanás.
A veces nosotros pensamos, es que yo no hablo con Satanás, ¿no? Pero la realidad es que todos de alguna manera hablamos con él. Porque todo lo que es un pecado, detrás de un pecado siempre va a estar Satanás. Y siempre cometemos pecados. De alguna manera le escuchamos, hablamos con él y caemos en la tentación que nos propone. No necesariamente tenemos que estar poseídos ni nada de esto, pero sí llegamos a caer muchas veces en esta relación con él. Nos engaña, nos seduce y nosotros pues caemos. Hay un punto importante también que me llamó la atención, donde habla de que Adán sirve como espejo, el hombre sirve como espejo a la mujer, porque la mujer, por el hecho de que también así como tiene virtudes, también tiene otras que no son tan virtudes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por la vanidad, necesitamos, de todas maneras necesitamos siempre un espejo, ¿no? Para vernos, para arreglarnos, por ejemplo, Pau necesita un espejo para arreglarse, pero aparte necesita de su esposo para que le diga si sí quedó bien o no quedó bien, ¿verdad? Si el cabello va bien o si la ropa va bien. Entonces, así también la mujer encuentra pues en el hombre ese espejo para conocerse a sí misma. Eso se me hizo muy interesante. Cómo la mujer va hacia el hombre siempre porque necesita de él, porque es como el espejo para comprenderse a sí misma. Dice, si no tiene al hombre para comprenderse, para que la escuche, ¿verdad? También se vuelve incomprensible para sí misma. Y yo decía, pues de ahí también nacen muchas veces las dificultades y los problemas, ¿no? En las parejas, cuando no se saben escuchar, cuando se pasan muy metidos en los medios de comunicación, en el celular, por ejemplo, y se descuida a la mujer, ¿no? Entonces es una puerta pues también para el mal, para el tentador. Eso que dice hermana, precisamente lo platicamos y yo creo que ese es el punto, es lo que dice del espejo, porque va en dos sentidos, ¿no? La mujer que no se salga de la voluntad divina por la que fue creada, y el hombre que también sepa cuidar de su mujer. Y yo creo que este punto, cuando ninguno de los dos lo entienden bien, es uno de los principales motivos, yo me atrevería a decir el principal motivo de las separaciones hoy en día, ¿no? De los divorcios y de los fracasos matrimoniales. Ahora, yo creo que como hombres, para ser un espejo como lo requieren las mujeres, ¿no? Que la verdad nos falla mucho porque son muy complicadas, lo platicamos. La mujer fue hecha por Dios, entonces el que tiene el manual es Dios y Dios las entiende. El hombre no tiene todavía esa capacidad porque, como hablábamos ayer, ¿no? Tenemos el tablero como de un coche, muy bonito, pero de un coche, y las mujeres pues el tablero de un avión, ¿no? Y nos ha pasado que hay veces en que lo platicamos, a veces no nos llegamos a entender, pero cuando Pau viene al Santísimo, el Señor le entiende y la verdad es que me la regresa a la casa como nueva, ¿no? Yo le doy muchas gracias al Señor por eso, y porque Él es el que las entiende, ¿no? Y nosotros nos pide ese estado de gracia, porque obviamente, ¿cómo vamos a lograr apoyar de esa forma? Pues solamente en un estado de gracia, solamente pues estar bien, ¿no? Con el Señor, libre de pecado, siendo canal del Espíritu Santo para poder ayudar de esta forma, ¿no? Porque los hombres, al ser más de la tierra, pues usamos más la razón y con objetivos como que un poco más claros, y las mujeres, al ser tan espirituales, pues a veces traen tantas cosas que en ese espejo lo que se refleja principalmente pues es, a ver, tranquila, ¿no? Sí, y es que a veces pasa que es verdad que a veces uno no se entiende, ¿no? Por ejemplo, yo digo, es que mi mamá me dice esto, yo pienso esto, entonces traigo como muchas cosas, y sí me ha pasado que de pronto hablo con él y él me dice, es que es esto, ¿no? Entonces a mí me cae la respuesta directa que necesito encontrar en él. Y ahí yo creo que también es una invitación a los hombres, porque los hombres sí nos tienen que cuidar en ese sentido. Nosotros pues vamos a ser tentados, pero muchas veces nos vamos desviando, como decía la hermana, ¿no?
a la vanidad, a las compras excesivas, a algún plan que no es de Dios, y empezamos nosotros a caer en esa tentación, y si no tenemos ese espejo que nos diga, oye, cuidado, por ahí no es, nosotros nos vamos a ir. Y algo muy, muy fuerte que decía el padre, decía, si el hombre no cuida a su mujer, caerá en la tentación, y esa mujer será su perdición, porque nosotros vamos a venir a contaminar nuestro propio hogar. Es algo muy fuerte. Sí, en la Sagrada Escritura lo vamos a ver, ¿verdad? La mujer ha sido la perdición de muchos, ¿no? Entonces, precisamente porque no se ha cuidado, ¿no? De Sansón, ¿no? Exacto. Su Dalila fue Señor. su perdición. y sí es cierto. Digo, la verdad es que yo creo que como hombres tenemos que tomar nuestro lugar, ¿no? El pecado pues nos ha desvirtuado en ciertas cosas, ha corrompido nuestra naturaleza, y esa fortaleza y esa guía que debemos de ser como hombres, a veces la realidad es que no pasa en muchos casos, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque estamos oprimidos por este pecado, ¿no? Y la mujer también está corrompida, y ese es el gran choque que tenemos, ¿no? La mujer, como decían ahorita, con las vanidades, buscando ese espejo en el hombre naturalmente, y el hombre no responde de la misma forma, ¿no? No escucha, no habla. Hay veces en que pues preferimos ser los jardineros del Edén y enfocarnos en lo que tenemos que hacer, y cometemos ese error, ¿no? Como a lo mejor Adán, de no cuidar de su esposa. Y llega el tentador, le propone cosas, a lo mejor le propone pues ser quien haga esto, quien haga aquello, ¿no? Hoy en día tenemos corrientes ideológicas que nos atacan fuertemente en la familia, donde dice que la mujer, o sea, las feministas, ¿no? Uh-huh. Hay un feminismo bueno, pero hay un feminismo radical en donde pues la mujer tiene que ser la empoderada, tiene que mandar, tiene que salir, ¿no? Y eso lo único que trae es la destrucción de la familia, ¿no? Porque pero no hay complemento. De hecho, Carlos, pues nada diferente. La tentación siempre es una propuesta bonita, agradable, porque nada diferente a lo que le dice la serpiente, ¿no? A Eva. Dice, si comen de este árbol serán como dioses, conocerán el bien y el mal. O sea, era algo realmente agradable, ¿no? Querer uno conocer, primeramente ser como dioses, conocer del bien y el mal. Pero sin embargo, pues esto es lo que los lleva a esta curiosidad o este deseo, lo que los lleva a la destrucción, al pecado. Y cosa curiosa, que el pecado lo que hace, en lugar de hacernos ver el bien y el mal como lo dice, uh-huh, lo único que nos pone es una ceguera, porque cuando entre más pecamos, pues menos diferencia vemos entre el bien y el mal, menos podemos darnos cuenta de nuestro propio pecado, ¿no? Uh-huh. Sí, hay que darnos, es cierto lo que decía la hermana, el enemigo nos seduce a creer que vamos a conocer el bien, y aquí nos habla el libro de que lo que pasa es que más bien dejamos de ver ese bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto como que nuestra inteligencia es tocada también por el pecado original, y entonces de pronto lo que es bueno ya lo vemos como malo, ¿no? Y incluso la persecución a los cristianos, ¿no? ¿Por qué rezan? ¿Por qué hacen eso? O sea, dejamos de percibir lo que es verdaderamente bueno. Incluso en la Escritura platicábamos también de que esto se ve así. Cuando Jesús hace la multiplicación de los panes, les dice que tienen que comer pues el pan de vida, el cuerpo y la sangre de Cristo, y no logramos verlo, ¿no? Y mejor nos vamos. Cuando eran esas palabras de Dios que nos habla muchas veces, no logramos entenderlas. Incluso aquí nos explica el Padre, a veces vamos a la confesión y como que terminamos a lo mejor ni siendo tan malos para nosotros mismos, ¿no? Hay como que un bloqueo en nuestra inteligencia que no nos permite reconocernos totalmente, ¿no? Como somos. Hacemos nuestro examen de conciencia y sacamos 10. Uh-huh. Sí. Bueno, y en esta caída, ¿verdad?, que tiene los primeros, ¿verdad?, nuestros padres, Adán y Eva, pues vienen las consecuencias del pecado, ¿verdad? Porque dice,
Dice, Dios le dice a la mujer, bueno, vas a parir a tus hijos con dolor. Y entonces vienen las consecuencias, porque el sufrimiento y luego le dice a la mujer pues que va a sentirse atraída por el hombre, pero que él la va a dominar. Entonces, pues eso es en realidad la consecuencia, porque ¿cuáles son esos sufrimientos que acarreamos la mujer como madre? Pues primero, nada fácil, ¿verdad? Desde que lo trae en el vientre a su hijo, el cuidar, y las preocupaciones, ¿verdad? La ansiedad, como dice este padre, la ansiedad, la preocupación por si el hijo viene bien, por si viene mal, que vamos a decir quizá no es una preocupación mala, sino es una preocupación sana, pero es lo que la aflige, lo que la hace sufrir, porque desde ahí nunca va a tener sosiego la mujer. La preocupación por su hijo, luego una vez que nace, pues si está bien, si está enfermo, debe de cuidar de él, debe de educarlo, debe de protegerlo, y así sucesivamente. Y luego también del hombre, ¿no? El hombre que como dice, la va a someter. ¿Por qué? Porque la mujer pues siempre se va a sentir atraída por el hombre, a quien debe de servir, porque es su compañera, ¿no? Dios la ha creado para que sea su compañera. Hay un punto bien importante ahorita que dice su hermana. Dice el autor que Adán fue creado para Dios, ¿no? Uh-huh. Y Eva fue creado para Adán, no Adán para Eva, ¿no? Uh-huh. Ahorita en esa reflexión. Y yo creo que cuando Adán, ¿no? O el hombre no cumple esa función en la que está dirigido como hombre, la mujer empieza a verse a sí misma. Uh-huh. Y cuando empieza a verse a sí misma, empieza a ver cosas, ¿no? Una de las consecuencias de las que mencioné ahorita, ¿no? Empieza a ver sus tristezas, sus sufrimientos, empieza a ver sus desamores, ¿no? Uh-huh. Porque tiene esa atracción hacia el hombre, y el hombre la rechaza, empieza a tener todos esos sufrimientos. Y sobre todo cuando empieza a verse a sí misma, empieza a ver una campaña de sometimiento al hombre, en donde incluso pues lo vemos en algunos programas de televisión, en donde o sea, dense cuenta, ¿no? Una caricatura muy famosa, Los Simpson. El papá pues siempre es el tonto, y los hijos siempre son los inteligentes y los que le hacen bromas. Y no solo en esa caricatura, hemos visto con nuestras hijas programas que salen últimamente, en donde el papá siempre sale como con la figura de tonto, ¿no? La mamá como muy viva, digamos, y los hijos son los inteligentes que hacen tontos a los papás, ¿no? Y eso es como que la idea que nos están vendiendo con esta parte, ¿no? De que la mujer se ve a sí misma, somete al hombre, cuando pues es al revés. Bueno, no que se someta a la mujer, pues, pero la palabra de Dios así lo dice, ¿no? Mujer, sométanse a sus maridos, no de una forma como esclavitud, pero a lo que él vaya diciendo, y sobre todo en esa ayuda, ¿no? Como auxilio de Dios. Sí, y es que ese punto es importante, porque escuchaba que ahorita estamos viviendo como el eclipse del papá. De pronto eso es cierto, se está apagando la imagen del hombre. Y no porque no estén en casa, a veces están en casa, pero se está oprimiendo esa imagen del hombre. En este diálogo con la serpiente, cuando desobedecemos a Dios, el plan de Dios lo que crea en nosotros es una rebeldía. No serviré, no me someteré, no haré esto. Entonces queremos nosotros ya no ser las compañeras del Edén, sino las dueñas. Uh-huh. Y empezamos a dominar, a controlar, y de alguna manera a nuestros hijos también los empezamos a tomar. Uh-huh. Y la imagen del papá se ha ido opacando. Como que hemos caído en dos extremos también. Uh-huh. Porque tanto por la cultura, el hombre de pronto era el machista, ¿no? Antes se hablaba del hombre que sometía a la mujer y no tenía la mujer ni voz ni voto, su opinión no contaba, y era un falso sometimiento a la mujer también. Uh-huh. Pero ahora de pronto estamos viviendo una cultura
donde de pronto el papá se está apagando, incluso en los matrimonios, están tomando también una actitud incorrecta, porque de pronto ahora se casan y parece que la mamá es la esposa es la mamá del esposo, ¿no? Y entonces hay una como que falso sometimiento también que nos está invadiendo a las familias, todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, y de esta manera pues también es ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Porque es la misión para lo que fuimos creadas, la mujer, para lo que fue creado el hombre. Entonces es ir en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios ha creado al hombre y a la mujer con un fin, ¿verdad? Y pues si nosotros si Adán y Eva lo cambia desde sus inicios, pues seguimos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y en lo que nos enseña, pues en realidad el Señor es que debemos de ir aceptando siempre su voluntad en nosotros, en nuestra vida, para poder ser agradables a Él, porque de aquí viene pues también lo que es la culpa, ¿verdad? Y la culpa que es precisamente ese pecado que hemos cometido, y la pena que es la consecuencia de esa culpa, y es lo que vamos arrastrando, ¿no? Porque no le ponemos un alto, no sanamos nuestra humanidad, sino que la seguimos dejando y vamos de mal en peor. Sí. Perdón, nada más ahí es importante eso que dice la hermana, porque también esto que estamos ahorita hablando lo tenemos que tomar para saber que tenemos que sanarlo, pero que no nos sirva como justificación, ¿verdad? A decir, bueno, pues es que lo que hago es por consecuencia, sí es verdad, pero también hay una responsabilidad personal. También nosotros podemos conocer esto y muchas otras cosas y con la gracia de Dios empezar a sanar. Empezar a sanar por el bien de mi esposo, por el bien de los demás, de mis hijos, por el bien de la sociedad. Y eso de las penas es increíble cómo nos afecta en la sociedad, ¿no? O sea, ahorita estamos cargando, como dicen, esas consecuencias, esas penas que vienen desde el pecado original, y obviamente con nuestros pecados personales se van agravando. Yo me acuerdo mucho que leíamos en el catecismo, en el numeral 1263, si no me equivoco, en donde habla de que, por ejemplo, el bautismo, a veces que vemos, ¿no? El bautismo pues quita ciertas penas, y la principal pues es la separación del hombre con Dios, se nos abren las puertas del cielo. Pero incluso el catecismo dice que en el bautizado quedan ciertas consecuencias que uno va a seguir arrastrando, ¿no? Como es la fragilidad del carácter, como enfermedades, bueno, muchas cosas. Yo les invito a leer ese numeral, en donde habla de que las penas pues las seguimos padeciendo. Digo, yo hasta la fecha tengo que trabajar para conseguir alimento y las mujeres siguen pariendo con dolor, ¿no? Esas consecuencias las seguimos teniendo. Pero hay otras, y a mí me gustaría leerles aquí esta hojita, porque las penas comunes del varón y la mujer, ¿no? Por ejemplo, dice Santo Tomás de Aquino, dice: por la justicia original, la razón controlaba perfectamente la fuerza inferiores del alma. La razón misma, sujeta a Dios, se perfeccionaba, pero esta justicia original no fue arrebatada por el pecado del primer padre, y por ello todas las fuerzas del alma quedan como destituidas de su propio orden, por el que se ordenan naturalmente a la virtud. Esa destitución se llama herida de la naturaleza. Ahora bien, son 4 las potencias del alma que pueden ser sujeto a las virtudes, a saber, por ejemplo, la razón, en el cual reside la prudencia, la voluntad, en el cual reside la justicia, la pasión o apetito irascible, en el cual reside la fortaleza, y la pasión o apetito concupiscible, en el cual reside la templanza. De modo que, en cuanto a la razón, me gustaría que las fuéramos ahorita así desmenuzando una por una. En cuanto a la razón, ha sido despojada de su orden a lo verdadero, esta herida de la ignorancia. Entonces, cuando se corrompe esta parte de la razón en el hombre,
pues sabemos que los padres, ¿no? Adán y Eva, pues tenían este conocimiento completo, ¿no? Lo que le llaman la ciencia infusa. Y ahora, ¿qué pasa? Pues todo tenemos que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Sí, o lo vemos pues también como en 3 aspectos que nos dañó esta consecuencia en nuestra razón, que fue el conocimiento hacia Dios, cuando antes los primeros padres tenían muy claro cómo era. Ahora nos cuesta, a veces estamos en el Santísimo, queremos conocer cosas y a veces como que no logramos entender del todo, y no solo de Dios, sino de cualquier bien, ¿no? Por ejemplo, yo veo que una persona tiene un buen proyecto, tiene una cosa buena y de pronto no lo puedo reconocer como eso, sino que eso que está en nosotros, que se desvirtúa, entonces lo veo como una tristeza o como una envidia, ¿no? O un hijo o cualquier cosa, ¿no? que pueda ser material, lo que sea, porque perdemos esa capacidad de ver que es un bien para los demás, ¿no? Entonces nos gana el coraje, la competencia, las rivalidades, el querer quitarlo, poseerlo. Hay un desorden en que no alcanzamos a comprender que es un bien para los demás. Y que es las virtudes, pues como tales hay que cultivarlas, y las virtudes cardinales, pues también son esas potencias, ¿verdad?, del alma, para que se logran con el esfuerzo, ¿verdad? Que bien también las hemos recibido en el bautismo, pero como esa semilla, como ese germen, pero que debemos de cultivarlas, que debemos de ejercitarlas, porque la virtud se aprende en el ejercicio de. Entonces, por eso, como decíamos, si ya se desvirtuó, tenemos que recuperar nuevamente con el esfuerzo y también con los sacramentos. Así es. Sí, y por ejemplo, aquí da también en la voluntad, lo que ahorita comentaba la hermana. Por ejemplo, Dios creó un árbol y lo hizo de una manera donde el árbol no tiene la voluntad de cambiar o así, ¿no? Pero nosotros, bueno, sí tenemos como que esas inclinaciones, pero viene ese esfuerzo. Incluso el catecismo nos dice, el reconocer que tenemos estas heridas del pecado nos motiva a la lucha, al combate espiritual, claro. a que movamos nuestra voluntad hacia lo que Dios quiere. Y entonces ahí es donde obtenemos un mérito ante Dios, porque el árbol o la creación pues ya fue diseñada así. Ya está determinada, ¿no? A crecer de las plantas hacia arriba, a dar sus frutos, y nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Sí, ¿no? Por la complejidad. Así es. Y por ejemplo aquí dice, en cuanto a la voluntad, ahorita que tocan la voluntad, ha sido destituida de su orden al bien, esta herida de la malicia, ¿no? San Pablo dice, porque hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. O sea, este desorden que llega por el pecado nos inclina, ¿no? Lo que le llamamos la concupiscencia también, nos inclina hacia la maldad, esta malicia, nuestra voluntad. Hay veces en que hacemos cosas que realmente no queremos, ¿no? Y me acuerdo mucho que nos ha pasado, dicen, cuando uno está en una discusión, ¿no? La verdad es que sale a flote esa parte de la malicia, porque uno empieza a decirse, me acuerdo un testimonio que vimos con unos amigos, dice, es que se vale darse con el traste, ¿no? Pero uno empieza a decir cosas que dice, pues es que al final terminamos repitiéndonos y decimos, no, es que no lo quería decir. Y me acuerdo que escuchábamos a un padre que decía, no, sí lo querías decir, por eso lo dijiste, ¿no? Pero no lo dijiste, o sea, lo dijiste irracional, ¿no? Lo dijiste con esa malicia nada más para herir, no porque realmente sea así, sino porque por la malicia, ¿no? Porque nuestra voluntad ya está desvirtuada y tenemos esa parte, ¿no? Ese aguijón. Sí. Luego continúa y dice, en cuanto a la pasión irascible, ha sido despojada de su orden a lo arduo. Esta la herida de la debilidad. Y por ejemplo, ahí, en cuestión de la ira, o sea, todos estos sentimientos que tenemos, de alguna manera, fueron naturales y buenos, pero cuando son tocados por el pecado original, es un desorden que está en nosotros. Entonces, la ira, bueno, aquí el mismo Padre nos explica, ¿no?
pues ¿qué nos motiva a levantarnos temprano cuando tenemos que ir a la escuela a presentar un examen? Es algo que nos impulsa a hacer muchas cosas, ¿no? Pero en desorden, la ira en el desorden, pues obviamente lastimamos profundamente, ¿no? A las personas que amamos. Sí, aquí dice, por ejemplo, aquí hay ejemplos que también nos pone el Padre, dice, es lo que me hace estudiar para llegar a recibirme, esa pasión irascible, como que esa fuerza, ¿no? Para recibirme, que es un bien futuro, o el tolerar males presentes, ahorrar, por ejemplo, para poder después obtener un bien, privarnos de muchos bienes en aras de un bien mayor, ¿no? Esa es como que la pasión irascible. Y obviamente cuando somos despojados de esa, o corrompidos en esa parte, pues ¿qué pasa? Pues los despilfarros también, ¿no? La ira, el arrebato. Los pecados capitales. Todos los pecados capitales, exactamente. De hecho, los pecados capitales entran en este y en la pasión concupiscible. Porque cuando la pasión concupiscible está destituida de su orden a lo deleitable, moderado por la razón, esta herida es la de la concupiscencia. Y acá lo explica, dice, la concupiscencia es, por ejemplo, el que me hace moderarme en el comer, en el dormir, en el trabajar, en la moderación en todo lo placentero. Por su debilitamiento se instala la adicción, un deseo que avasalla la voluntad. Sí, y es esta parte que también volvemos a que están en nosotros, por ejemplo, estos deseos, ¿no? del placer, del tener, del poder, que de cierta manera no está mal que busquemos a lo mejor un bien, ¿no? Que trabajemos, que queremos esforzarnos por un bien, pero ¿en dónde se desordena? Cuando ya caemos en la avaricia, en que dejamos todo porque es el único objetivo, ¿no? O en el placer, pues Dios nos ha dado una naturaleza para tener una intimidad con nuestro esposo, pero se desordena, queda tocado y entonces entra la lujuria, ¿no? Y causa muchísimo daño porque entonces puede entrar la pornografía, abusos sexuales, o sea, viene todo este desorden que es muy fuerte. Y bueno, sabemos, ¿no? Que con estas consecuencias, pues el enemigo actúa en nuestra vida. A forma personal, yo me acuerdo, ¿no? de una persona que estaba afectada por las drogas en alguna ocasión. Y él decía, esta persona decía que era el mal el que lo estaba haciendo, ¿no? Porque de verdad él ya no quería estar en esas cosas. Su razón, a lo mejor ahorita como lo vemos, su razón ya había regresado y decía, es que yo sé que está mal, pero mi voluntad, hay una fuerza, él lo explicaba así, ¿no? Hay una fuerza que no sé explicar qué es, pero que me lleva, me empuja a hacerlo. Y no lo entiendo cómo, ¿no? Y él lo único que nos decía, pues yo solo puedo decir que es el enemigo, ¿no? El que me hace esto. En su razón, obviamente su voluntad estaba muy debilitada y con qué fortalecemos nuestra voluntad, pues con la Santa Eucaristía, ¿no? Ese momento en el que nos unimos a la voluntad del Señor y Él fortalece nuestra voluntad, pero cuando estamos alejados, estamos en pecado, pues nuestra voluntad está completamente hasta abajo y entonces todas nuestras pasiones desordenadas empiezan a jugarnos de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces cuando se preguntan, es que ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me gusta hacer enojar a mi esposa? Y pueden llegar a pensar, ¿no? O la esposa es, ¿por qué le contesto de esta forma? O sea, si ya sé que él hace esto o aquello, ¿por qué tengo que contestarlo? ¿No? Pero es esa forma, ¿no? O sea, toda esta cadena de penas que venimos cargando por tantos años, por nuestra familia, a lo mejor por las cosas que hemos vivido en nuestra familia, por adicciones, por tantas cosas, ¿no? Y raíz, el pecado original, nos impulsan, y eso es lo que no entendemos el por qué, ¿no? Sí, y esto es lo que es importante ahorita resaltar, que nosotros debemos darnos cuenta de que Dios creó todo bueno. Él creó el matrimonio con un fin. Él nos hizo de esta manera para vincularnos, para tener hijos, para que se transmitiera todo lo bueno que Dios nos había dado, todas las bendiciones que Dios nos había dado que se heredaran. Pero de pronto llegamos al matrimonio y resulta que
en lugar de yo amarlo o ser ese canal de gracia de Dios para mi esposo, pues resulta que entonces lo empiezo a hacer enojar, a exasperar a mis hijos o mis hijos contra nosotros, y empezamos a tener problemas interpersonales, vemos problemas en todo. Entonces nos damos cuenta que esto es parte de esas heridas, ¿no? Parte de esas heridas que necesitamos reconocer ante Dios, que Él quiere sanarnos, porque en verdad Él quiere restaurarnos a nosotros y a las familias. Sí, y de hecho, pues el fin por el cual Dios ha querido unir, ¿verdad?, al hombre y a la mujer es para la santidad. Y la familia pues también tiene este fin, ¿no? Es por eso que Jesús convierte el matrimonio en un sacramento, ¿no? Sacramento, que es un sacramento pues el que tiene la presencia y que lleva la presencia de Dios, ¿no? Entonces es ese fin de sanarnos también al matrimonio, ¿no? A sanar al matrimonio en sí. Y por ser sacramento, nosotros lo que hemos aprendido y hemos visto por experiencia, les decimos, el simple hecho de ser sacramento, por ser sacramento, funciona. Por el simplemente hecho de ser sacramento. Porque hay veces que vemos, ¿no? Nos hablan de los sacramentales y bueno, eso ya es otro tema. Pero por el simple hecho de ser sacramento, por sí solo funciona, ¿no? Sí, pues todo esto como que nos lleve a esa reflexión, ¿no? Que hemos nosotros mismos, pues darnos cuenta, porque de pronto tenemos como la idea de responsabilizar un poquito a Dios de todo lo que sucede, ¿no? Esto está mal, Dios mío, ¿por qué? ¿No? Y algo que pasa y que también es importante que nosotros sepamos, también lo pasa en la naturaleza y en la creación. Cuando Dios nos deja a nosotros como responsables de la creación, algo es muy importante que sepamos y tomemos conciencia. Todo lo que pasa en el mundo es responsabilidad del hombre. Nosotros pudiéramos decir, es de Dios, pero si Dios tomara las decisiones de todo, estaríamos en el cielo. O si dijéramos, Satanás gobierna absolutamente todo aquí, estaríamos perdidos, ¿no? Y en este mundo que vivimos hay de todo. Tenemos cosas buenas en nuestras vidas y tenemos cosas malas. Sufrimientos, tristezas, alegrías. Tenemos muchas situaciones en nuestras familias y en nuestra vida, y eso depende hacia dónde estiramos nosotros la mano. Yo le extiendo hacia Dios, eso pasará en mi vida y en mi familia. Yo escucho al enemigo y eso entrará en mi vida, ¿no? Y luego vamos a experimentar pues las consecuencias, sin duda. Así es. Santiago 15:11 dice exactamente eso. Santiago 15:11 dice, los dejó a su propio albedrío, ¿no? Extiende tu mano y toma lo que tú quieres. Delante de ti puse el fuego y el agua. Y tú extiende tu mano y eso que decidas, pues lo tendrás. Entonces, si ahorita están viviendo una situación difícil en su matrimonio, en su noviazgo, ¿por qué no? Hay veces en que los noviazgos también empiezan a tener muchos problemas y no sabemos por qué. Pero si empiezan a tener ese tipo de problemas, no se desesperen. Encomiéndense al Señor, vengan a los sacramentos, a la confesión, a la comunión sobre todo. Dense cuenta que venimos arrastrando tantas cosas. Y realmente este sacramento del matrimonio, como bien dice la hermana, es un sacramento en donde vamos a sanar. Yo tengo la indicación, o yo tengo la orden, ¿no? De ayudar a mi esposa a sanar y ella hacia mí, ¿no? Y es de la forma en la que nos vamos a ir santificando, pero bueno, eso lo vamos a ver en los siguientes temas, no nos vamos a adelantar. Sí, pues nada más, hacerles la invitación como matrimonios, que a partir de esto que hemos ido platicando aquí, un poquito hablando, empiecen a reflexionar todo esto, que vean a su esposo, que ha sido un regalo de Dios para nosotros, que vean no solamente a la persona que está ahí y lo que nos está molestando, sino ver lo que hay atrás de todo esto. Y cuando nosotros empezamos a ver eso, Dios sí lo ve. Por eso Dios tiene una misericordia tan grande con nosotros, porque sabe que caemos, sabe que le ofendemos,
sabe que muchas veces cometemos lo que no queremos hacer, pero Él sabe lo que estamos cargando también. Sabe cuándo son nuestras luchas o cuando nosotros no estamos luchando, ¿no? O el desconocimiento que tenemos de esto. Oseas 4 dice el Señor, por ignorancia perece mi pueblo. Porque desconocemos este combate, porque desconocemos estas heridas, el enemigo entra y nos sacude fuertemente. Y entra porque desconocemos todo esto. Entonces les invitamos, porque el Señor hoy quiere que nosotros abramos nuestro corazón a esta esperanza que tenemos. Que si estamos pasando dificultades, que a lo mejor hay problemas internos que tengo con mis hijos, con mi esposo, pero que Dios quiere y puede sanar si nosotros también lo queremos. Y no olvidemos también que cuando descuidamos lo nuestro, si el esposo descuida a su esposa o si la esposa descuida a su esposo, pues es la ventana para que el enemigo pues entre y la utilice o lo utilice en contra para destruirlo como lo hizo con Adán. Entonces creo que la vigilancia, estar vigilantes en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestra familia, ese es un punto importante, ¿no? Estar vigilantes, no descuidarnos. Bien dicen que el matrimonio es de 3, ¿no? Hombre, mujer y el Señor, pero no dejen entrar al enemigo porque si no, esos 3 ya no funcionan, ¿no? Cuando es el enemigo. Y el diálogo, ¿no? Reforzando lo que dice la hermana, el padre tiene otro libro también que se llama La casa sobre roca, que es para los noviazgos, y cómo habla de que el fundamento firme, esa roca en un matrimonio, es la amistad, el diálogo. Porque para eso fuimos creados, ¿no? Porque si tenemos esa amistad, en buenas, malas, vamos a saber entendernos, comprendernos, hablar. Pero si no tenemos una amistad, fácil nos vamos a tambalear. Pues vamos a concluir por esta noche, que hemos aprendido tantas cosas que el Señor nos ha regalado. Entonces vamos a escuchar un canto con la hermana y hacemos una oración. Esperando este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Pues les invitamos a que si está su esposo o su esposa, lo tomen de su mano y pues que demos gracias a Dios en este momento por lo que hemos escuchado. Te damos gracias, Señor, por este hombre que nos has dado, por esta esposa. Señor, cuánto necesitamos de ti para sabernos amar. Señor, esta noche reconocemos y abrimos nuestro corazón
Sabemos, Señor, que estamos heridos y que necesitamos de tu amor para ser sanados. Nuestros hijos necesitan de tu amor. Por eso te pedimos, Señor, que hoy toques nuestros corazones y nuestros ojos del alma, para que podamos ver a nuestro esposo como ese regalo de Dios, para que podamos seguir luchando y defendiendo nuestra familia de todos los ataques del maligno. Madre Santísima, nos consagramos a ti y a nuestras familias. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Buenas noches.